Bueno, estamos de regreso con el Congreso de la Tarde. A ustedes las gracias por estar ahí pendiente de nosotros. Miren, ayer se llevó a cabo la semanal, Luis Abinader semanal. Y en este encuentro se pasó balance a muchos temas. Ahí estuvo Hipólito Mejía, que estuvo resaltando incluso en sus cuentas lo que ha representado el tabaco dentro de la industria nacional. Dicen que un 10% de las exportaciones del país se refiere a tabaco. Dice el expresidente que le agrada ver que el campo sigue teniendo principalía en los aportes a la economía local. Este es un tema sumamente interesante para la economía y para la ciudadanía. La cantidad de empleos que genera el tabaco actualmente es muy importante, sobre todo en zonas como Tamboril. Santiago tiene la mayor ventaja dentro de lo que tiene que ver con la industria del tabaco. Ángel, que ha estado más de cerca con ese tema, pudiera ampliar un poquito ahí, porque está viendo todo el movimiento que se está generando. Por ejemplo, en el fin de semana se abrió un cigar nuevo en Santiago de un amigo nuestro. Sí. Y tenemos varios amigos que están relacionados a la industria. Veníamos hablando días anteriores precisamente que partiendo tanto lo que trae industria y comercio y el caso mismo de Proindustria, porque pasa que es un sector que aunque lo vemos de manera como sectorizado y quizá en unos aspectos muy sencillos, no es tanto así. Esto tiene una gran demanda y en la parte de la industrialización han estado fomentando esto y se busca un número, diríamos, una estadística de empleo y esto genera empleo. En la parte de Proindustria, ¿cuál es el juego que tiene que desarrollar en este asunto? Bueno, precisamente la semana pasada estuvo el director por Canca La Reina, eso es en Tamboril, y dando el seguimiento a un gran sector de estos tabaqueros micros, empresas industriales de tabaco, para darle entonces soporte de apoyo. Eso acompañándolo a ellos a que puedan tener los diferentes, diríamos, beneficios que obtiene la ley por parte de Proindustria, beneficios como excepción de impuestos, maquinarias que pueden tener quizá en lo delante, participación dentro de los parques industriales, espacios que le garantizan con un costo más inferior y demás cosas de estas que le son más beneficiosos. No obstante, hay un plan que dentro de la zona franca existe la ley de zona franca industrial, que es otro beneficio que puedes tener fuera de lo que es el caso de Proindustria. Pero en el caso de los productores de tabaco, porque hay que dividirlo, están los productores, están los que ya hacen la parte industrial, que desarrollan. En su gran mayoría van relacionados. ¿Reciben o gestionan algún tipo de facilidad para préstamos por qué vía? Claro, Banca Solidaria ya no. No, que son varias vías. Ya en el caso de agricultura, recuérdate que por ahí existen incluso unos préstamos que son cero tasa. Ya se les facilitan esas ayudas en ese proceso de cultivo. Luego entonces pasa la parte manufacturera y así sucesivamente. Hay diferentes vías. Lo que sí es importante que se acerquen los que están en esta área para que puedan explotar. Y digo que se acerquen a los pequeños porque los grandes están claros y obtienen mayor beneficio. Hay unos gurús que están cargando en cerones el dinero. Nosotros como país usamos y tenemos el privilegio que a lo internacional nos colocamos. Cuba anteriormente gozaba de eso y nosotros estamos colocando ahora como número uno en ese sentido, el sector tabaco. Ese nicho que Cuba fue dejando producto del descalabro de la economía, nosotros lo estamos sabiendo aprovechar muy bien. Y de verdad que sí, ya aquí los extranjeros vienen con intención de eso. Hubo una feria precisamente también hace ya casi un mes que se llevó a cabo aquí en el Parque Central y fue notorio también la misma iniciativa por parte de Intabac y conjuntamente con otras instituciones del Estado que participaron en esa parte de promoverlo y seguir dando el apoyo. Es importante que se le siga prestando atención a este sector que, repito, está representando un alto nivel en cuanto a lo que tiene que ver con empleo, pero la generación de divisas que ingresa al país producto de ello es sumamente necesaria porque no puede seguir descansando el país solamente en el turismo y lo que tiene que ver con las remesas. Tiene siempre que haber alternativas que en el tiempo se solidifiquen y permitan que esta economía se siga robusteciendo como hasta ahora. Tú sabes que aquí también se exporta la hoja como tal. Nosotros tenemos el Cibao goza de un terreno fértil para este tipo de productos de cultivo y tú te vas, por ejemplo, a Esperanza. Ya zona de Esperanza es constantemente, en su gran mayoría es zonas francas específicamente para el cigarro. Zonas francas. Yo te iba a decir porque ahí lo que se produce mucho guineo en esa zona. Bueno, sí. Bueno, en el caso de Hipólito quizás mencionaba también esa misma parte.
que también el banano es un producto de exportación muy importante. Pero en el caso del tabaco como tal, en la zona franca de Esperanza, que su gran mayoría tiene su cultivo cerca, bueno, pues ahí se explota. En Valverde se cultiva mucho arroz y ahorita vamos a ver lo que está planteando el PLD con el tema del arroz. Antes, Presidenta, ¿usted vio la semanal allí? He oído algunos ¿Ha visto algunos cortes? Sí, y eso? sí. ¿Qué le ha parecido todo esto que se ha suscitado del día de ayer para acá? Bueno, a mí me gusta oír su opinión siempre, porque usted es muy de ver y presidente, pero, así no. Pero usted sabe que el presidente tiene su estilo ya y él sabe cómo salir de las preguntas y cómo quedar bien. ¿Usted cree? ¿Usted está refiriendo a Magín Díaz? Lo mismo siempre. No, porque ahí fue Danilo que lo salvó. No, y el presidente dijo ayer también, que le preguntaron, que Magín era un excelente técnico y que había prestado sus servicios. Pero ya con lo que Danilo dijo el domingo, él no tenía que decir nada ayer. Exactamente. A otros gobiernos y bueno, se están ayudando, y ahí podemos le tiró un salvavidas porque el presidente estaba con el agua aquí, con la gente cuestionando. Sí. Pero Danilo dice, no, pero es que es un hombre que viene demostrando que tiene condiciones desde tal fecha. Usó el mismo fundamento que expresó Danilo claro. para el mismo sustento. Pero está prohibido que lo del PRM. Exacto. Pero miren, mi incomodidad con el presidente en el día de ayer. ¿Usted se incomodó con él? Sí, me incomodé bastante. Primero, la respuesta a la joven que le cuestiona con lo de el jardín botánico, porque al final, si tú me invitas a tu casa, no es para que me atropelle. Claro. Y se supone que la semanal es un escenario creado por el propio presidente para tener esa conversación. Si ella tenía algún tipo de conocimiento, era suficiente con que usted le dijera que eso no era lo que ella estaba planteando. Y como que no venga a decir que no se conversó sobre, claro que sobre eso que se pensaba hacer. Y lo podemos hasta volver a poner lo que decía Paliza en el video de la semana pasada. Lo que pasa es que la gente ya está atenta y está siguiendo los pasos y se está adelantando. Y si no se hace ese escarceo, si no se mueve la gente. Si no se mueve la gente, ahí estuvieran rompiendo. Estaban tanteando a ver hasta dónde la gente estaba intolerante. Obligado a tener que decir lo que he estado diciendo hace 5 años. Exactamente, pero. Porque estamos improvisando, presidente. No. Siento que en un sentido hacemos lo siguiente. Vamos a decir esto, a ver si la gente grita. Si no grita, vamos a seguir. Mientras tanto, no gritaban. Pero cuando vieron que la cosa iba en serio, gritó. Mira, ahora no devolvemos. Hay una estrategia de marketing. Eso es delicado, sí, muy delicado. Pero hay una estrategia de marketing con fuego. Que no sé si es la que está utilizando el presidente. ¿En qué consiste? Bueno, yo llevo los temas al límite, veo qué tan tolerante es la sociedad del tema. Y si veo que la tolerancia no es la que yo ando buscando, entonces de alguna manera digo, no es eso lo que yo he dicho. Pero todavía Tomás. Y lo dejo ahí. Lo que pasa es que en los gobiernos anteriores se ponía, eso va así y va así. Bueno, ya hay que cogerlo. Sí. Pero no hacer esas represalias. Exactamente. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? No son las mismas circunstancias, ni son la misma gente ya, ni la gente está ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Que de alguna manera ese desdecirse, porque primero pongo a los que están por debajo a que digan una cosa y después aparezco y digo, pero es que yo no he hablado de eso. Entonces se ve, no hay pero espérate, le está creando una situación de apreciación al presidente que él no la está viendo. O por lo menos no se está dando cuenta a qué nivel eso le va a afectar. Porque el presidente llegó con una característica de ser diferente a todo lo que habíamos tenido en el pasado, de ser coherente con sus planteamientos, pero lo que la gente está notando es que le están tomando de tonto útil. Primero, no fui yo que dijo la semana pasada, el miércoles vamos a hablar, y busquen las declaraciones de Paliza que fueron muy envueltas. La importancia de ampliar esto para poder tener mejor. Y de poder conseguir soluciones, qué sé yo cuánto. Si no iban a tocar eso, no había que hablar de nada. Pero aparece uno del Ministerio de Medio Ambiente que dice también lo mismo. Entonces, presidente, alguien mintió y no fue Tomás de la Rosa. De los 3 que hablaron, incluyéndolo a usted, alguien nos está diciendo una mentira. Y repito, no es Tomás de la Rosa porque yo no hablé de ese tema, sino hasta que se vio esto. Usted dijo algo, presidente, que a mí de manera personal como periodista me preocupó. Usted dijo que usted llamó a uno de los organizadores de la movilización. Presidente, lo que lo llevó a usted a ser presidente fue que usted de alguna manera utilizó los recursos que en la democracia se utilizan para contradecir al que está en el gobierno. Y eso solamente se utiliza en las democracias. Acentúe esa parte, presidente.
Entonces usted no tenía por qué llamar. ¿Para qué lo llamó? ¿Para explicarle? Exactamente. ¿Para qué O usted para llamó llamarle la atención. a ese que iba a protestar? Usted no debía llamar, ni debió decirlo en público que usted lo llamó, presidente. Porque yo le doy una lectura desde mi condición de periodista y es que usted lo llamó para decirle, desistan de eso, no lo hagan. Y ellos tenían todo el derecho de expresarse, sobre todo a partir, repito, de que 2 funcionarios de primer nivel de su gobierno insinuaban que se iba a tocar el jardín botánico. Repito, si es un recurso de marketing que se utiliza para de alguna manera ver qué tan cercano estamos de lo que cree la población, usted en este episodio no le fue muy bien. ¿Y por qué? Así que revise eso. ¿Por qué yo digo que es peligroso? Porque esto le deja un mal sabor a toda esa gente preparada, con conocimiento de lo que es el medio ambiente, esa intención que había, que no se puede desmentir, de utilizar parte de los terrenos del botánico. Entonces, se está ganando qué sé yo, está dejando una mala imagen en este Hay un sector. Cuestionamiento a su palabra que lo está Exactamente. acentuando él. Que hay algo por otro lado, de confusión ahí. Porque si en verdad no se iba a tocar el jardín botánico, no es verdad que nadie iba a protestar. Pero hoy me llamó también la atención algo, Tomás. no, pero gente muy importante había ahí, No, porque ecologistas, sí. ambientalistas. Estamos hablando de 20.000 también. metros. Son Que se van a 20.000 agregar. metros que se van a agregar ahora, dice el presidente. Se van a agregar, oye. Que si ahora fuese, se que van si a hubiese agregar. sido para quejar, no se nos lo van a buscar, venga, cojan 20.000 metros aquí. No, es que yo te voy a decir, si era para agregarle los 20.000 metros, no había que decir que hay que buscar Todo el mundo soluciones iba a al aplaudir, tránsito. todo no el se mundo busca nada iba a de eso. aplaudir. Incluso habíamos dicho aquí, perdón, presidenta, que si la solución era hacer el subterráneo, pues ya todo resuelto. O sea, que ni eso siquiera. Yo quiero había afectado. esperar las declaraciones de mañana, Pero a porque mí me para parece- mí no van a tener sentido. A mí me parece, que te digo que me llamó la atención algo, cuando él dice, no sabemos cómo le vamos a poner nombre. Ah, sí, sí, sí. Pues dice Jardín Petit. Me llamó Sí. mucho la atención porque pues no es Little Pit entonces. Pero Vamos a ver las declaraciones del presidente pero- para pero, seguir Tomás, Pero analizando. para acabar con eso, Pero para mí, que había un proyecto anterior, en los gobiernos anteriores, había algún tipo de proyecto que tenía que intervenir con el parque sin lastimarlo, diríamos. Entonces, porque él dice, esto es la oposición, pero la oposición no estaba. No, y eso para mí es otra parte desastrosa. Presidente, cuando usted empezó la semanal, usted fue muy claro en que usted no iba a mezclar política con ese resumen de su gobierno que usted iba a hacer semanal. Y ya en 2 ocasiones seguidas usted ha ido por el mismo punto, la oposición. Si usted quiere hablarle a la oposición, utilice otro escenario, pero ese que usted dijo desde un principio, que era para hablar de temas nacionales no ligados a la política, no lo utilice para esos fines. Repito, lo que para muchos o lo que muchos compramos de usted era ese distanciamiento con lo que tradicionalmente habíamos visto dentro de la política. Pero lo que estamos viendo ahora es una reversa muy forzada el cambio, hacia ese asunto. ese es el cambio que estamos viendo. Vamos a ver. Para Hazte el aplauso. concluir lo que quería decir, añadir, Tomás, a todo lo que tú has comentado, que estar jugando de esta manera, esta práctica que tú comentas que está haciendo el presidente de tirar una bola o tirar o mandar sus funcionarios a decir que se va a hacer para ver cuál es la reacción, eso puede ser muy peligroso. Porque el llamado del domingo fue una protesta pacífica, fue una en forma de cadena, de llamar la atención. No, y que de decir aunque que no estamos de acuerdo. había elementos políticos dentro de la manifestación, no fue la oposición que llamó a la manifestación. No, Se no. sumó a una manifestación que parte de la sociedad civil, que incluso le apoyó a usted cuando usted aspiraba, se fue a manifestar. Porque José María Cabral fue de los primeros que llegó a la Plaza de la Bandera cuando a usted le convenía en la oposición. Entonces, en ese momento, yo no sé si ellos eran oposición, yo creo que era sociedad civil, quiero seguir creyendo. Pero ahora usted no lo puede agrupar a todos en el mismo renglón. Entonces, ¿por qué digo que es peligroso, Tomás, Ángel? Porque en esta protesta pacífica pudo colarse, pudo involucrarse otro tipo de sector con otras intenciones, no invitados y no llamados por los organizadores, y hacer ahí un desastre. Un desastre. Y fue una protesta Y que- pacífica y mínima. Muy porque- organizada. y que haya- mínima. sí, pero tú sabes que se cuelan y se infiltran Sí, claro. personas. Que haya 2 muertos ahí, que hayan heridos, que se saliera de control como pasó. Mira, que nosotros alcanzamos a ver algunos políticos y de todas formas no los tomaron como políticos.
lo tomaron como un como asunto ciudadanos, ambientalista, exacto. deseoso de que esto no se afecte. Bueno, y cuando el presidente habla, Tomás, que te decía, de la gestión que pudiese haber tenido anteriormente, la intención de, mencionó Odebrecht, que Odebrecht tenía intención, parece que ya el plan existía, algún tipo de plan, y lo quieren hacer de otra forma. Yo digo lo siguiente, si hay planes anteriores que pudiesen ser, como en otras ocasiones hemos manifestado, sostenibles, pues apliquémoslo como va. Y no queramos entonces como quitarle quizá un pedacito del plan para dejar yo una huella como mía. Pues si es a favor del país y a favor de todo, pues apliquémoslo de esta manera. Sin ver intenciones de... Ya nosotros no estamos para que estén tirando bolas ni nos estén anunciando a ver cómo reaccionamos. El presidente dio feo ahí. Porque un día le puede salir el tiro por la culata. Oye, la gente está harta. Aparte de todos los problemas hay que otra tenemos, lectura que es la que ellos están tratando de establecer. Y eso, Tomás, los ríos, el dragueo de los ríos, la sacada de materiales, esto es un desastre en cuestión de medio ambiente. Así que con eso no se juegue, presidente, que la gente tiene un límite. Vamos a ver lo que él dijo en la semanal para entonces decirle cuál es la otra visión que yo tengo o la otra lectura que yo le doy a lo de ayer. Yo llamé a uno de los amigos que estaba promoviendo la actividad. No sabía que era, incluso le decía que le gustaban los árboles. Y le dije, pero espera el miércoles y quizás después del miércoles tú no vas a protestar después que tú escuches el proyecto. No, pero que... O sea, se está protestando por algo que no se conoce. Esta es una protesta por algo que no se conoce. Quizás los de la oposición están protestando por lo que ellos planificaron hacer. Y yo les digo hoy que lo que se va a anunciar el miércoles y lo que se tenía siempre pensado es que no se va a tocar el jardín botánico. El jardín botánico no solo no se va a tocar, sino que se le van a agregar 20,000 metros cuadrados que todavía estamos buscándole el nombre si le ponemos un jardín botánico pequeño, que va a ser también para las personas poder hacer ejercicio un poco más al norte, que era ahora mismo un sitio totalmente contaminado. O sea, que se le está agregando a la ciudad 20,000 metros cuadrados más. Lo que pasa es que la oposición pensaba que el plan que ellos dejaron con Odebrecht, que era de tomar 20,000 metros cuadrados del jardín botánico, ese era el plan nuestro. Y nosotros trabajamos. Al final, y a partir de lo que uno ve con la gente que se identifica plena y absolutamente con el presidente y con el partido de gobierno, parecería que la principal intención era ver a la oposición como una cantidad de gente sin cerebro, que están ahí opinando de lo que sea y que se van con cualquier cosa, porque es lo que el presidente trata de decir en lo que plantea, ¿no? Pero que la oposición estaba reclamando por algo que no había ocurrido, presidente. Y que la oposición tenía intención de hacerlo. Exacto. Y no lo hizo. Pero a esta altura de juego, al cabo de 6 años, presidente, todavía. Pero no solo eso, porque a mí el comentario que yo hacía ayer, por ejemplo, lo basaba en lo siguiente. Hemos hecho 800 planes en lo que va de esta gestión para mejorar el tránsito. Primero, no hemos terminado ninguno. O sea, no sabemos en qué tiempo se van a ver los resultados. Segundo, uno sustituye al otro y ninguno llega a su conclusión de qué obtuvimos con este y por qué pasamos al otro. Y entonces vamos a comenzar a reducir áreas para ver si por ahí es que lo vamos a resolver. Y decía yo, el ejemplo es el 9. Que si yo cuántos carriles y el tapón sigue siendo el mismo. Pero es que y no es real. Esos carriles que dicen no están. Porque ellos salen hacia un lugar, pero al final concluyen en el mismo sitio. Pero cuando yo paso, hay 3 carriles de la derecha y 3 carriles de la izquierda y son 14. Ajá. Yo no sé dónde están. No, lo que pasa es que ellos miden por varias áreas. Porque es como un tipo cruz. Lo que cruzan por... Y también está medido. Exactamente. Que cruzan así, son 6. Bueno, pero es lo que tú dices, la efectividad de las acciones que se han tomado no han dado el parquéate bien en la capital. ¿Cuáles son los resultados del parquéate bien? Hay que verlo. Y yo he dicho, y Morrison ha firmado todos los acuerdos del mundo con las alcaldías, con DGC, con todas las instituciones. Y no ha habido una solución. Pero es que aparentemente aquí lo que hay que tratar es de proteger al funcionario. Y digo esto
Porque pasa lo mismo con este individuo que ha venido 3 veces a las EDES y que todo el tiempo hemos tenido el mismo resultado. Marrancini, todo el mundo sabe cuál ha sido su historia. Señores, yo no sé en otras zonas, pero aquí en Santiago, en lo que tiene que ver con los llanos de Gurabo, El Dorado, es un relajo. Es como un muchachito cuando coge un tic-tac o un interruptor y comienza, prende y apaga. Así es. Este fin de semana yo lo pasé prácticamente sin internet en casa porque Dañando los me quemaron electrodomésticos de las el casas. router. Me queman el A router. mí se me quemó el motor de la nevera. Entonces, Esto es nadie insostenible. responde por eso, porque al final tú te metes en una demanda y ahí te vas, No, todos los años del mundo. vas a gastar Imagínate. lo que vale el equipo y 4 veces se te va a reducir la vida también, porque la calidad de vida se reduce en la medida que tú tienes que estar afanando con abogados y con Claro, estrado y claro. cosas por el estilo. Entonces, al final es un asunto de revisar este país y de ver qué es lo que realmente se quiere hacer con él, pero no seguir inventando. Vamos a ver mañana qué es lo que van a decir. Vamos a ver, porque yo digo, para mí esa rueda de prensa de mañana perdió el sentido ayer en la semana. No, se supone que era una respuesta a esas quejas que tenía esa población ahí. Sin embargo, el presidente respondió Sí. el día de ayer. Ahora, lo que yo considero es que en vez de dar respuesta a una sociedad que exige, porque siente duda, vamos a dar de inicio las propuestas para que la sociedad empiece a razonar y entender lo que Es quiere que hacer. no ha habido propuesta, todo es improvisado. Lo que se le llega a la mente al funcionario. Y entonces vamos, como dice Tomás, vamos acorando por aquí, si no se cae, pues le ponemos Porque una piedra de este lado y así no vamos a llegar. Así Donde no se maneja un Estado. Donde entra la diferencia, de acuerdo con lo que dijo el presidente, es que Paliza había dicho, vamos a tener una intervención en el parque, en el parque, ¿verdad? En jardín. Vamos En el botánico. vamos a tener una intervención. Cuando dice vamos a tener una intervención, es que van a entrar Es dentro del adentro. parque. Ahora tú me dices, nosotros vamos a hacer un trabajo que desde fuera no quiso quizá expresarlo, pero fue tan largo el anuncio que dio que considero que se abarcó todo lo que tenía que decir. Incluso el 2 de Estrella también iba a tener una participación, manifestó para el día de mañana. El 2 de Bueno, ahora Estrella lo están que arreglando estuvo cerca. y le van a dar una explicación y una respuesta a la sociedad que estaba exigiendo de que ese botánico no fuera Considero que tocado. 2 de Estrella tuvo que ver con este mismo jardín botánico en los gobiernos de Balaguer, porque fue ministro de Así Obras es. Públicas y de una manera u otra también conoce la razón de ser. Ahora, esperemos ahora que, de acuerdo a lo que el presidente dijo, y conjuntamente con él, lo que traigan será positivo y no sea dañino. Eso esperamos. Ojalá, ojalá. Vamos a hacer la pausa, regresamos de inmediato con este congreso. Usted no se cambie, que regresamos de inmediato.